Yo quiero que usted se ubique en el libro de Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 5, y vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente y usted lo puede leer en la versión que usted tenga, el libro de Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, dice amén en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarle la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora te pido, Señor, que me uses como un instrumento útil en tus manos, Señor, y que la palabra que hoy va a ser compartida sea de edificación para todos los que estamos aquí, Señor. Que no haya nada de mí, sino que todo provenga de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra y por lo que Dios en esta mañana nos quiere enseñar. Aquí estamos viendo o acabamos de leer un episodio que Jesús vivió junto a sus discípulos en esos tiempos donde él andaba de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Aquí vemos que Jesús iba de camino, iba pasando por un sembradío, posiblemente de trigo, y por un sembradío, así haya sido de mango, de aguacate, de lo que sea. Iba pasando por un sembradío. Aquí habla obviamente de unas semillas, y los discípulos tenían hambre. Ellos andaban de ciudad en ciudad, no tenían los recursos suficientes, aunque Dios siempre les proveía en el camino para que Jesús ejerciera el ministerio. Pero en este momento ellos tenían hambre, y los discípulos, cuenta esta palabra, que comenzaron a arrancar las espigas, comenzaron a arrancar de la cosecha, comenzaron a frotarlo en sus manos y a comer del fruto que salía de esa semilla. Y se le acercan, ¿quiénes? A esta persona, los bendecidos. Se le acercan esos bendecidos fariseos a encarar a Jesús y a decirle: ¿cómo así pues, mijo? ¿Cómo así pues que usted en el día de reposo va a permitir que sus discípulos estén cosechando en el día de reposo y coman en el día de reposo, donde no está permitido ni trabajar, ni cosechar, ni hacer ningún trabajo físico? Y viene Jesús, como Jesús es Jesús, y Jesús siempre da las respuestas claves en el momento indicado. Viene Jesús y les responde con un episodio que se había vivido en el Antiguo Testamento, donde David, los que hemos leído en el Antiguo Testamento, sabemos que David estaba siendo perseguido y tenía hambre junto a las personas que estaban con él. Y narra la Biblia que David se fue a la panadería, al panadero que preparaba los panes que eran ofrecidos en sacrificio o en ofrenda a Dios, y se le acerca al panadero y le dice: ¿sabes qué? Tengo mucha hambre. Así como uno lo ve de pronto por ahí en una serie, David tuvo que haber conocido a ese hombre, al que hacía los panes. Le dice: ¿sabes qué? Necesito llevarme los panes que ya fueron quitados, porque esos panes se ofrecían y luego cuando tocaba cambiarlos por panes nuevos, los panes viejos se quitaban y eso se lo tenía que comer el sacerdote. Y él dijo: dame de esos panes porque estamos pasando hambre. Y vino David y agarró de esos panes y se los llevó, y comió él. Y no nada más comió él, comieron también sus amigos o sus soldados, las personas que lo estaban acompañando. Y viene Jesús, le responde con esa historia. ¿Y cómo hacen ustedes con la historia de David?
Si en algún momento David tuvo hambre y fue y se agarró los panes y los panes sagrados y los compartió con los que estaban con él, ¿por qué me atacan a mí si yo estoy haciendo lo mismo que hizo David? Pero me gusta la frase, después que le narra todo esto, Jesús se le para firme y le dice, pero más allá de eso, ustedes saben quién soy yo. Déjenme decirle algo. El Hijo del Hombre es el Señor incluso del día de descanso. Yo soy el Señor del día de descanso, y yo tengo la autoridad para hacer lo que quiera en el día de descanso. Y esta historia, nosotros estuvimos con el grupo de líderes estudiando lo que era el día de reposo hace unas semanas atrás, y el Señor ponía en mi corazón que le compartiera este mensaje a la iglesia, porque hay muchas posturas, muchas ideas, muchas posiciones en cuanto al día de reposo que nos tienen divididos, y a veces nos parecemos más a los fariseos que al mismo Jesús. Tristemente estamos peleando por días, por comer, por hora, por el pelo, por la falda, por el tinte, o si se tinturan el cabello o no, por las aretas. Y lo menos que nos estamos pareciendo realmente es a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo que espera es que nosotros nos parezcamos a Él, no que peleemos por temas doctrinales que mayormente están más basados en argumentos humanos que en la misma palabra. Y hoy vamos a hablar de este tema muy importante. Lamentablemente ha sido causa de polémica y de división dentro y fuera de la iglesia. Y hoy quiero hablarles de lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el Sabbat. Hoy quiero hablarle a la iglesia de lo que es el Sabbat, de lo que estuvimos estudiando con los líderes y lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y usted se preguntará, alguno de pronto que no conozca la terminología del Sabbat, ¿qué será eso? El Sabbat. Y lamentablemente en muchas iglesias confunde Sabbat con sábado. Piensan que la palabra Sabbat es un derivado de la palabra sábado. Y realmente la palabra sábado es una palabra del calendario gregoriano que viene de un derivado del planeta Saturno, porque el calendario que nosotros hoy manejamos está basado en planetas. Cada día de la semana tiene un nombre derivado de un planeta, y el sábado es Saturno. Así que empecemos por ahí. Sabbat no quiere decir sábado. Y aunque pueda tener una implicación o estar ligado al día sábado, no tiene que ver con el día sábado, no representa el día sábado literalmente. Sabbat realmente significa descansar, parar, o significa cesar de trabajar. Eso significa Sabbat: descansar, parar o cesar de trabajar. Ese es el significado literal de Sabbat. ¿Y por qué entonces hoy en día lo relacionan con el día sábado? Porque según lo que se ha estudiado, el día de reposo tenía que ver con el día que hoy nosotros denominamos sábado, pero que empezaba desde el día viernes. ¿Cómo así? Es que en el calendario judío los días no eran de 12 a 12, de 12 de la madrugada a las 12 de la madrugada, no. En el calendario judío, en los tiempos de Jesús, el día comenzaba a las 6 de la tarde y finalizaba a las 6 de la tarde del siguiente día. Es decir, que el día bíblico realmente comenzaría el viernes a las 6 de la tarde y terminaría el sábado a las 6 de la tarde. Por eso no podemos relacionar Sabbat con nuestro sábado, porque empieza desde el viernes. Entonces ya por ahí estamos mal. ¿Cómo haríamos? Le tendríamos que hacer un nombre clonado entre viernes y sábado, según nuestro calendario. ¿Cómo lo diría? Viersab. Vamos a celebrar el Viersab. Así que todas aquellas personas que sacan espada, que le quitan las pelucas a las personas, que caen a golpe por defender el día sábado, ya van mal. Deberían celebrar el Viersab, porque tienen que basarse en el calendario donde se vivió o donde Dios dejó establecido el día de reposo. Entonces, aclarando que Sabbat
no viene literalmente de la palabra sábado, sino que se refiere a descanso. Hoy Dios puso en mi corazón enseñarle a la iglesia para qué Dios realmente instituyó este día. ¿Para qué Dios realmente dejó este día para nosotros, sus hijos, y para la humanidad en general? Vemos en esta historia que acabamos de leer, tan polémica entre Jesús y los fariseos, que por el simple hecho de que los discípulos estaban arrancando unas espigas en el día de reposo, ellos comenzaron a tener un debate, una controversia con Jesús y sus discípulos, porque según ellos la ley prohibía hacerlo. Y por medio de esta palabra yo me di cuenta de algo tan tremendo. No se los voy a decir todavía. El que lo quiera saber, me escribe al privado y yo le tiro el dato. No, mentira. Más adelante le voy a compartir lo que el Señor me habló por medio de esta palabra. Pero había una polémica entre los apóstoles entre los fariseos y Jesús y los apóstoles por eso. Y viene Jesús y le confronta y le dice: si David lo hizo en un momento de necesidad, ¿por qué ustedes me vienen a alegar a mí en un momento de necesidad, de hambre, que yo no lo haga? Realmente no estamos pecando con lo que estamos haciendo. Y es que arrancar unas espigas, arrancar unas semillas, no era cosechar. Una cosecha realmente es cuando el dueño de la finca y sus empleados salen al campo a recoger todos los frutos que habían dado sus plantas o sus árboles o el sembradío. Eso era cosechar. Pero el fariseo había llevado al extremo el día de reposo. Y por el simple hecho de que tú vayas caminando y bajas una ramita y la arrancaras, ya ellos habían satanizado eso. Y no era realmente lo que Dios quería para el día sábado, para el día de descanso, para el sabbat. No era lo que realmente Dios había estipulado para ese día. Pero la religión y el extremismo lo había transformado más en rituales que en el verdadero propósito que Dios tenía para ese día. Jesús les dijo: mi hijo, ¿quién de ustedes, en otra de las palabras, le decía Jesús a los fariseos, ¿quién de ustedes se le cae un buey en un hueco? O una vaca, un chivo, un toro en un hueco un día domingo y se está muriendo y no lo vaya a sacar. ¿Quién de ustedes va a dejar que se muera porque es día de reposo? Ninguno, hipócritas. Porque no se trata de eso. Realmente el día sábado, el día de descanso, no se trata de no hacer nada literalmente, sino que Dios lo estableció como un día de descanso, de reposo, como una señal de amor para nosotros los seres humanos. No era para llevar el día de reposo, el día de descanso, a un nivel de religiosidad y de ritos. No era lo que realmente quería Dios. Vemos en otra historia a Jesús entrando en una sinagoga y había un hombre con la mano fea, la mano seca, torcida, dañada, y el hombre estaba en la sinagoga y el fariseo estaba enseñando la palabra, y él vio al hombre de la mano estropeada, de la mano seca ahí en la sinagoga, y fue a sanarlo. Y el fariseo, ¿qué le dijo? No es lícito sanar en el día de reposo. ¿Cuándo Dios había dicho que no era lícito sanar en el día de reposo? Nunca. Los fariseos habían tergiversado el verdadero significado del día de reposo y lo habían vuelto en un ritual extremo para ellos tener el control de la gente. Y Jesús viene y no le hace caso, sana al enfermo, le sana la mano y le dice: ¿acaso no me es lícito hacer lo bueno en el día de reposo? ¿No me será lícito sanar, restaurar, liberar a alguien en el día de reposo? No, ustedes están equivocados. Ustedes están errados. No es lo que Dios realmente quería cuando Él dejó establecido el día de reposo para la humanidad. ¿Por qué Jesús permitió que estos fariseos le alegaran en su cara y no los confrontó de una manera tan directa? ¿Por qué Jesús realmente no les dijo: ustedes están mal? Así como le dijo en algún momento
tumbas blanquecinas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué Jesús no se le paró firme y le dijo: es que Dios no lo dejó para vivirlo de la manera que ustedes lo viven? Están errados. Porque sabía la terquedad que había en el corazón de ellos, pero sí quería mostrárselo a sus discípulos y a nosotros para que no siguiéramos esclavos de la religiosidad. Ya sabemos que Sabbat significa descansar, parar o dejar de trabajar, cesar de trabajar. Partiendo de su significado, amada iglesia, podemos entender realmente cuál era el propósito de Dios. Si nosotros empezamos desde el principio, que es la primera vez que aparece la palabra Sabbat, cuando Dios en el séptimo día descansó. Cuando nosotros entendemos realmente el significado de la palabra, podemos entender y discernir el propósito de Dios para este día. Empecemos por algo. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay durante ¿cuántos días? No, yo creo que eso se lo saben ustedes. ¿Cuántos días se demoró Dios haciendo la creación? ¿Cuántos días se demoró Dios haciendo la creación? 6. Es que no escucho, hoy no me limpié los oídos, entonces necesito que respondan con seguridad. 6 días. ¿Y al séptimo día qué hizo? ¿Será que Dios se cansa? Si Dios es omnipotente y Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, o sea, Él no se rige por los parámetros de nosotros, ¿por qué Dios al séptimo día dice que descansó? No porque estaba cansado, sino porque Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar y que la consecuencia de el pecado de Adán y Eva los iba a llevar a trabajar, y como una señal de amor hacia nosotros dejó estipulado de una vez el séptimo día para descansar. Dios no necesitaba descansar, pero en la omnisciencia de Dios Él preparó este día por amor a nosotros. Él no lo hizo porque ni estaba cansado, ni porque ya había culminado la obra, porque no había nada que hacer. No, ya Él sabía lo que venía. Y otra señal de amor para ti y para mí fue dejarnos el día de descanso. En ese tiempo la dejó establecida para el pueblo de Israel. Después de la creación, crea a Adán y a Eva, y ellos vienen y pecan, y le dice Dios al hombre: tienes que trabajar, y ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar tu sustento y todo lo que necesitas. Aún en medio de la desobediencia del hombre, Dios pensó en ellos y como muestra de amor nos dejó este día. Sin embargo, el pueblo no ha valorado esa muestra de amor que Dios nos ha dado a nosotros. El día de reposo, el Sabbat, realmente es una muestra de amor para ti y para mí. En medio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, Dios siempre ha mostrado su favor y su misericordia para con sus hijos. Vemos que el pueblo de Israel siempre se desvió, siempre fue infiel, siempre adoró a otros ídolos, se alejaba de Dios hasta que cayeron en esclavitud. Y cuando Israel era esclavo de Egipto, ¿saben cuántos días descansaban? Ningún día. Cuando Israel era esclavo de Egipto, la bendición que Dios le había dejado la perdieron por su desobediencia. Y como eran esclavos, los obligaban a trabajar los 7 días de la semana y en horarios extendidos mucho más, muchas veces hasta el doble de lo que trabajaban normalmente. Y Dios levanta. ¿A quién levantó Dios para liberar a Israel? A un hombre llamado Moisés. Y cuando Dios levanta al hombre llamado Moisés y lo saca, los liberta de Egipto, Dios vuelve a darle el regalo al pueblo de Israel. Pero esta vez se lo deja establecido como una regla, como una orden, pero no para que nosotros la convirtiéramos en un acto de religiosidad ni de fanatismo, sino porque aún en el amor de Dios Él la dejó establecido como ley para el beneficio del pueblo, como una señal de amor al pueblo de Israel. Dios, como nuestro Padre, dijo: mi pueblo viene de padecer y de sufrir tantos años de esclavitud sin descanso, y como ellos son tercos como la mula, entonces no lo cumplieron del todo antes, ahora se lo voy a dejar establecido
como una ley, a ver si descansan, a ver si paran de trabajar, a ver si me honran en ese día. Y viene, levanta la ley y establece el día de reposo dentro de la ley. Y el pueblo comienza a vivir nuevamente bajo esa muestra de amor de Dios. Sin embargo, vuelve y se desvía del propósito de Dios. El pueblo de Israel lamentablemente no aprendió la lección. El pueblo de Israel no aprendió que Dios realmente estaba interesado en cuidarlos, en guardarlos, en protegerlos, en que también tuvieran descanso. Pero ellos se empeñaban en hacer las cosas a su manera. Y realmente el propósito de este día para Dios es que su pueblo renovara fuerzas, tuviera un espacio para honrarlo a Él, para compartir en familia y para comenzar la semana con nuevas fuerzas y seguir cumpliendo con las labores que cada uno lo quería hacer. Cuando nosotros vemos palabras relacionadas al Sabbat, no vemos rituales en la Biblia con tanto protocolo para que el pueblo de Israel realizara. Es más, básicamente, Dios le decía: vayan, échese, la comida del sábado la dejan lista y el domingo es para que usted se relaje. Eso es lo que yo quiero, que mi pueblo descanse, se relaje, renueve las fuerzas y siga honrando. No estamos hablando de que no honraban a Dios en ese día, sí, pero no era un día que Dios creó para ritualizarlo, no. Fueron los fariseos los que ritualizaron este día y empezaron a poner cargas en las personas que ni ellos mismos podían llevar. Jesús lo sabía. ¿Usted cree que cuando Jesús confronta a estos fariseos lo hacía con palabras vanas o simplemente por comentar algo? Yo estoy convencido que Jesús, como es Dios, algún día vio a un fariseo sacando un buey de un hoyo, un día de reposo. Estoy convencido que Jesús lo vio y que estaba ese salido ahí, ese metido estaba ahí reclamando. Y este se la quiere tirar de pila. ¿Quién de ustedes, si le cae un buey en un hoyo un día de reposo, no lo saque? Me imagino el fariseo, son es conmigo, escondiéndose detrás de los demás. Y me imagino que en otro tiempo un fariseo tenía un familiar enfermo y estaba ya orándole a Dios: Señor, sánalo. Yo sé que es día de reposo, Señor, pero sánalo, sánalo. Pero como era fariseo, fuera aparentaba una cosa, pero dentro era otra. Y yo estoy seguro que Jesús, ¿quién de ustedes no sanarían a alguien un día de reposo? Si fuera un familiar suyo, ¿no orarían por él para que fuera sanado? Hipócrita, falso, mentiroso, pones cargas en otros que tú no puedes llevar. Filisteos incircuncisos, hijos del diablo. Porque era es lo que el fariseísmo representa. Simplemente apariencias, querer demostrar santidad, pero por dentro Jesús lo llamó sepulcros blanqueados y tumbas blanquecinas. Dios no está interesado en el día, Dios está interesado en qué hay en tu corazón. ¿Qué hacemos tú y yo guardando el Sabbat viviendo en pecado? ¿Qué gracia tiene que nos santifiquemos un día y que comamos pura comida sana y saludable un día sábado, un día domingo, pero de lunes a viernes eres un demonio disfrazado de ángel? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Porque Dios no está interesado en que nosotros aparentemos, sino que seamos personas reales y genuinas, que le honremos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Y sí, tenemos un día especial para honrar a Dios como congregación, pero nuestro día a día debe ser una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro día a día debemos guardarnos para Él. Nuestro día a día debemos vivir de una manera agradable, que lo honre, que glorifique su nombre. Dios quería realmente hacerle un bien a su pueblo, pero los fariseos lo convirtieron en un mal. ¿Qué quería Dios?
que pararan de trabajar y que conmemoraran o celebraran lo bueno que había sido Dios con Israel toda la vida. Desde la creación, desde cuando los libertó de Egipto, Dios lo que quería en ese día, ¿saben qué? Les regalo este día para que conmemoren y celebren lo bueno que yo soy, para que descansen, para que renueven fuerzas. Pero vinieron los fariseos y lo convirtieron en un acto religioso. Y allí tuvo que aparecer Jesús. Tuvo que aparecer Jesús y acabar con ese mal que estaba dañando no solo al pueblo de Israel, sino que aún en la actualidad está dañando a la iglesia de Cristo. Ritualizaron ese día y los desviaron del propósito real. Por eso vemos a un Jesús rompiendo los esquemas y rebelándose en contra de los fariseos que habían desviado el verdadero propósito del día de reposo. Recoger espigas no era pecado. Sanar a un enfermo no era pecado. Lo que hizo David en ese momento donde estaba siendo perseguido con hambre no era pecado, pero los religiosos te condenan por eso. ¿Sabe qué es pecado? Que dures hasta las 12 de la noche escribiéndote con una mujer que no es tu esposa. Así vengas a la iglesia con una corbatica. Eso sí es pecado. Comer cerdo no es pecado. ¿Sabe qué es pecado? Tener sexo antes del matrimonio. Eso sí es pecado. La cosa se está poniendo buena. Aquí es donde empieza a entrar el caloncito así desde los pies. Eso sí es pecado. ¿Saben? Orar por sanidad por alguien en el día de reposo no es pecado. Pero ir para la casa del vecino a comerte con chisme a tu hermano, eso sí es pecado. A sentarte en silla de escarnecedores. No trabajas en carnicería, pero eres un experto descuartizando al cuerpo de Cristo. El dueño de este local es el dueño de la carnicería. Le puedo conseguir trabajo si es tan experto. Los fariseos llevaron al extremo el día de reposo y lo sacaron de contexto. Y Jesús los confrontó con la verdad y nos mostró el verdadero significado del día de reposo. Los fariseos eran unos hipócritas a los cuales Jesús confrontó y los expuso delante de todos. Y hoy en día es lo que provoca hacer con esos fariseos, exponerlos. Porque alejan a la gente de Dios con tanto ritualismo, con tanto protocolo, con tanto reglamento, con tanto dogma de hombre, y la gente necesitando de Dios y usted alejándolo por bobadas. ¿Saben? Pablo era astuto a la hora de enseñar. Pablo se comía su carnita, pero él sabía que habían algunas personas que eso le podía ser ocasión de caer. ¿Y qué hacía Pablo? Bueno, si para ellos es ocasión de caer delante de ellos, no me como la carnita. Yo me esfuerzo y me sacrifico, tomo mi cruz y le doy testimonio. Pero en la casa monto el asado y me como mi carnita relajado, porque sé que eso no es pecado. Pablo lo hacía por dar testimonio y no porque realmente era un pecado. Pablo lo hacía para no ser ocasión de caer y no porque eso lo iba a mandar al infierno. El fariseo te dice: come carne y te vas para el infierno. El fariseo te dice, te inventa tanto pretexto que si te tinturas el cabello te vas para el infierno. Que si te usas aretes te vas para el infierno. Y satanizan todo con actos religiosos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que la mujer debe vestirse decorosamente. Ahí no habla de qué tipo de ropa va a usar. Habla de que te vistas con decoro y que no seas ocasión de caer para los demás. Que des testimonio. Hay faldas que hacen caer más que el pantalón. Porque no es la falda, sino el tipo de falda. No es el pantalón, sino el tipo de pantalón. No es lo que usas, sino la intención con la que lo usas. ¿Saben qué es peligroso? Una cristiana que se para en el espejo. Ay, ¿cómo? El pompis
Sí se me ve bien el pompi. No, mija, ya usted perdió el año. Usted aquí viene a exhibírsele a los hombres para que la codicien, ya entró en pecado. En cambio, cuando usted se para frente al espejo y usted dice, me veo como una princesa de Dios. No me importa lo que me digan, mientras yo honre a Dios con mi manera de vestir, hay paz en mi corazón. Mire, la iglesia de Cristo ha dañado tanto a la sociedad por su religiosidad, que hoy en día las iglesias estuvieran repletas si se predicara el evangelio como realmente Cristo lo enseñó. Y dejemos de babosadas, de bobadas. Saben, hay pastores que predican solamente sus gustos, porque como a mí me gusta cómo se ve una mujer con el pelo negro, en la iglesia las mujeres deben usar el pelo negro porque la Biblia dice, y se inventan lo que sea porque es lo que les gusta. En la iglesia se debe alabar es con vallenato porque el vallenato es de Dios, porque le gusta el vallenato. Y empiezan a predicar y a enseñar en la iglesia lo que me gusta y lo que yo creo, y no lo que realmente la palabra dice. Y empiezan a satanizar cosas que Dios no ha satanizado, pero como no están dentro de mis gustos, entonces lo voy a satanizar. Y eso es del diablo. Yo satanizaba los pantalones en los hombres que le quedan así todo chupi. Pastor Robert, venga que usted es un buen ejemplo. Véngase modelo. Miren, en Venezuela yo decía que esos pantalones eran para los gays. No, ya yo oré por el pastor, tranquilo. Ya es libre, es libre. Honestamente, había tanta bobada en mi mente que yo usaba casi que los pantalones de Sandy Papo. Ustedes conocieron a Sandy Papo. Me entraban las dos piernas en una sola bota del pantalón, porque yo decía que esos eran los pantalones de los hombres, porque habían conceptos en mi mente que no me permitían ver más allá de la realidad. ¿Y por qué? Porque venimos de una sociedad machista. Y como empezamos a ver fue a las mujeres con los pantalones pegados. Cuando el primer hombre salió con un pantalón pegado, que no sea tan pegado obviamente, así como anda el pastor, anda Melo. Ya esos hombres que se meten el pantalón con vaselina o con mantequilla, eso sí no es de Dios. Casi con la bolsa. Así, y normal, yo me vine a Medellín ya, pastor, gracias. Yo me vine a Medellín con mis pantalones anchos, bien anticuados, bien de viejo. Yo me vine a Medellín por ahí de 29, 30 años. Ahora tengo 25. Me vine tengo 37 años para la gloria del Señor. Tenemos ya más de 7 años en Medellín. Y me vine a Medellín y yo veía a toda la gente bien vestida y yo con esos pantalones bien feos. Y un día a alguien de la iglesia en un cumpleaños se le ocurrió regalarme un pantalón de hombre estrecho. Y yo cuando abro ese regalo con tanta emoción y saco el pantalón, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago yo con esto? Yo no me acuerdo quién fue. Y yo me lo tengo que poner porque me da pena con la persona que me lo regaló, que no me lo vaya a ver nunca puesto, se puede sentir mal. Y yo me sacrifiqué, supuestamente en mi concepto de no sé, machista, de esos conceptos raros que le mete el mundo y la misma iglesia a uno. Y me pongo ese pantalón, mi hermano, eso es lo más cómodo que yo he usado en mi vida. De verdad. Y me paré me puse mis pantalones así como los del pastor, no eran tan pegados. Y me paré en el espejo con toda la ropa y dice, wow, me veo bien. No está tan mal usar estos pantalones. Hay pantalones extras diseñados para hombres y hay pantalones extras diseñados para mujeres. ¿Qué no nos podemos poner el de mujer para que el rabo después se nos... No, pero debemos quitarnos nuestra religiosidad según los gustos de nosotros. En mis gustos yo fuera satanizado a cualquier cristiano que usara ese tipo de pantalones. No porque la Biblia lo decía, sino porque eran mis gustos. Yo no estoy de acuerdo cuando un hombre se viene con esa cosa forrada y tan pegada. Sí, ahí sí estamos mal. Pero sí podemos usarlos.
quitarnos ese cliché y esa religiosidad de esa mentalidad de fariseo de nuestra mente. ¿Saben? A mí me da risa, porque yo trato de ser muy natural como yo soy. Hoy a Dios le plació traerme con corbata, otros días me vengo con solo la camisa, y en fin, no tengo tanto protocolo a la hora de vestirme. Y cuando tenemos actividades que viene gente de afuera, a veces yo ando en mocho, en bermudas, en short, ando con una franela todo vieja, los zapatos que ya hablan, la suela hace así. Y estoy por aquí y me pasó con el pastor Jordan. Con el pastor Jordan el día del concierto, el pastor Jordan estaba por aquí, yo estaba acomodando cables y en una de esas el pastor Jordan me dice: ¿quién es el pastor de la iglesia? Y eso me ha pasado en un sinfín de ocasiones, porque el prototipo de pastor es todo, y que no toca nada, que el ungido es el prototipo que le hemos mostrado al mundo. ¿Y cómo se mostró Jesús realmente? Sirviendo, siendo humilde. Y humildad no tiene que ver con ropa, siendo natural. Yo no me tengo que disfrazar de pastor, yo tengo que ser pastor. Los fariseos se disfrazan de religiosos. Los cristianos tenemos que demostrar con frutos que somos realmente hijos de Dios. Tenemos que demostrar con nuestro testimonio que realmente somos hijos de Dios. Por eso Jesús más adelante dice en su palabra, en Marcos 2, versículos 27 y 28. Dice así, Marcos 2, 27 al 28. Después Jesús le dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo. Y vuelve a decir Jesús: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. Un versículo tan claro. Mire, ahí usted no necesita ayuno de 40 días. No necesita tener el don de discernimiento. No necesita tener el conocimiento bíblico más amplio del mundo. Es un versículo que se lee y se interpreta solo. Ponme el 27, por favor. Se interpreta solo. ¿Cómo dice el versículo? Jesús les dijo: el día de descanso, ¿para qué se hizo? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el momento de la creación? ¿Que nosotros ritualizáramos el día de reposo? No. Y es lo que dice más abajo: no para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo. Los fariseos convirtieron el día de reposo en un día lleno de requisitos, de exigencias, de normas, de prohibiciones, de reglamentos. Y no fue el propósito real de Dios para nosotros. El día de reposo fue un regalo de Dios para ti y para mí. Realmente para eso Dios estableció el día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. El mismo, creo que Jesús, si no me corrigen, o fue Pablo, no recuerdo, que dijo que no lo juzguen. Fue Pablo, ni por alimento, ni por lo que comen, ni por lo que hacen, ni por lo que visten, ni por el día de reposo. Porque la intención de Dios no es que entronáramos el día como prácticamente un Dios. Hemos transformado el día en un Dios y no estamos honrando al Dios que creó el día. Casi es un ídolo para muchas personas el sábado o el día de reposo. La iglesia está dividida por días. Si usted va y habla con el adventista, lo sataniza usted porque usted se congrega un domingo y porque ellos se congregan un sábado. Porque honran más al día que al Dios del día, cuando el Dios del día nos dijo que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos, nos honremos, nos soportemos los unos a los otros. No que nos condenemos y nos pisoteemos
Aunque hayan diferencias, somos uno en Cristo Jesús. Si ellos quieren guardar el sábado, guárdenlo. Pues yo invito a la Iglesia Cristiana Roa a guardar el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Y que cada día tú puedas reflejar a Cristo por medio de tu vida. Fariseos ya hay muchos allá afuera. El mundo necesita cristianos que reflejen a Jesús. Nosotros no estamos llamados a endiosar el sábado o el domingo o el sabbat. Nosotros estamos llamados a dejar en el trono a aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros, aquel que se sacrificó y se entregó por cada uno de nosotros. Y quiero cerrar con lo que dice Jesús en varios versículos. Yo soy el Señor del día de reposo. Después de Cristo, amada iglesia, el reposo es Jesús. El sabbat es Jesús. Por eso vemos que en Mateo 11:28 Jesús dice: venid a mí todos los que estén cansados y que lleven cargas pesadas, que yo les daré su sabbat. Jesús es otra muestra inmensa de amor para nosotros. ¿Qué quiere Jesús realmente? ¿Qué quiere Dios hoy en día? Que tú vengas a Él. Con que tú vengas al domingo a la iglesia no vas a recibir el descanso. Tú no vas a recibir nueva fuerza con venir solamente el domingo a la iglesia. Es importante, pero realmente tú vas a recibir el descanso, vas a recibir esas nuevas fuerzas cuando tú vengas a Jesús. Así como el pueblo de Israel fue llamado a honrar el sabbat y a celebrar y conmemorar lo bueno que había sido Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hoy el sabbat es Jesús y Dios quiere que tú y yo lo honremos a Él y que conmemoremos día a día con nuestra manera de vivir el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy necesitamos cambiar nuestra mentalidad de religiosos y ponernos una mentalidad de hijos de Dios. Nosotros necesitamos a Jesús cada día de nuestra vida y necesitamos honrar a Jesús cada día de nuestra vida. Por eso, si una iglesia se congrega el viernes, gloria a Dios. Si una iglesia se congrega el sábado, gloria a Dios. Si una iglesia se congrega el domingo, gloria a Dios. Se congrega el lunes, porque ellos son lunáticos. Por eso se congregan los lunes. Entonces la iglesia de los lunáticos son las que se congregan los lunes, gloria a Dios. Imagínense las iglesias que crecen tanto que tienen hasta 6, 7 cultos el fin de semana. Entonces se convierten en satánicos porque la capacidad del templo no les da y tuvieron que disponer de otro día para congregarse. No, gloria a Dios. Y es más, si se pudieran congregar todos los días también, gloria a Dios. No es tanto el día, sino lo que hay en nuestro corazón y quién realmente tú eres para Dios. La pregunta hoy, amada iglesia: ¿estamos reflejando con nuestra manera de vivir realmente que estamos celebrando nuestro sabbat, que es Cristo Jesús? ¿Nuestra vida diaria realmente está mostrando a Jesús a los demás? ¿Estamos honrándolo con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir? ¿Estamos haciendo la obra de Él, lo correcto, lo bueno? ¿Estamos ayudando al prójimo, dándole de comer a aquel que está pasando necesidad, manteniéndonos en una vida en santidad o lo mejor posible delante de Dios? ¿Realmente cómo estamos viviendo? ¿Saben? La religiosidad te ha enseñado que con congregarte el domingo lo estás haciendo bien, y no es verdad. Porque Jesús dijo que por los frutos es que te van a conocer. Que congregarte sea un fruto de tu convicción de seguir a Cristo, no una justificación para creerte salvo. No, yo me congrego porque agradezco a aquel que murió en la cruz del Calvario y mi vida le pertenece a Él.
Usted le pregunta a mucha gente: ¿y tú eres cristiano? Sí, yo voy a la iglesia los domingos. Y eso bastará realmente. Cuando en tu casa se escuchan palabras deshonestas, corrompidas, groseras, la música que colocas es una música que desagrada a Dios. Parece que Rusia y Ucrania se quedó corto con la guerra que vives con tu marido. Tus vecinos no te toleran. No has ganado ni un alma para Cristo porque realmente no valoras el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para ti. Te la pasas viendo cochinadas. Eres altivo, déspota, grosero, malintencionado, mentiroso. Levante la mano los chismosos. En ese momento nadie es sincero. Amada iglesia, reflexiona en esto. ¿Realmente qué cree usted que es lo que Dios espera de su vida y de su diario vivir? ¿Qué espera Dios realmente? Que tengamos una conducta y que nos presentemos delante de Él como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, o que usted se congregue un domingo. Que usted pelee con otras iglesias porque están equivocados, o que usted dé testimonio. Nosotros aquí tenemos al lado a los hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ninguno de ellos puede decir que nosotros los hemos tratado de una manera despectiva porque no creen en lo que nosotros creemos. Ellos tienen sus posturas. Si Dios nos da la oportunidad de compartir la nuestra con ellos, amén. Pero nosotros no estamos aquí para levantar guerra contra otras posturas. Así ellos digan que creen en solo Jesús. Voy a decirlo un poquito duro. Así ellos digan que creen solo en Jesús, terminan creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así quieran disfrazar la Trinidad, terminan creyendo en la Trinidad. Pero es verdad. Usted no, que nosotros somos solo Jesús y el Espíritu Santo. Es Jesús mismo que es el Espíritu Santo. Y el Padre es Jesús mismo que es el Padre. Entonces también estás creyendo en la Trinidad. Porque Jesús es Dios. Y es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo. Bobada, pero bueno, se le respeta. Ay, Dios mío. Pero es verdad, amado. Ya basta de tanta religiosidad. Reflejemos a Cristo con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Que la gente diga: tú realmente eres un hijo de Dios. Porque día a día veo a Cristo reflejado en tu vida. No nada más los domingos cuando te pones la falda y la corbata. Cuando te vistes todo formalito y todo decente. No, yo veo a Cristo aún cuando sales a barrer la mugre que hay afuera de la casa. Ahí yo veo a Cristo cuando alabas, cuando hablas con tu esposo, cuando crías a tus hijos, cuando vas al trabajo, cuando el jefe te regaña y tú glorificas a Dios. Ahí yo veo realmente que tú eres un hijo. No porque vas a la iglesia el domingo. Por eso la humanidad no cree en aquel que nos llamó, porque nosotros mismos no reflejamos al que nos redimió de nuestros pecados. Que tu sabá sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el domingo. No que no va a trabajar, no me confunda. Que como hablamos de descanso, dejar de trabajar, usted se va a agarrar toda la semana libre. No, estamos hablando de conmemorar a Jesús en nuestro diario vivir. De reflejar a Jesús en nuestro diario vivir. De vivir agradecidos con Cristo en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Ya basta de apariencias. Ya basta de cristianos tibios. Y peor, fríos. Necesitamos tomar decisiones y romper con lo que tengamos que romper. Necesitamos tomar decisiones y ser realmente un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Dios nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Pero hay muchos cristianos que son como la vela. Alumbran, pero cuando le viene un vientico, se apagan. Nosotros necesitamos ser una luz encendida en esta sociedad. Cristianos que hoy en día vienen el domingo a la iglesia, pero apoyan el homosexualismo.
que dicen, no, yo respeto y yo no hago nada y yo tengo que respetar las autoridades cuando te conviene. El cristiano tiene que ser luz y tenemos que llevar la verdad a todas esas personas que la necesitan. Si hoy tú estás cargado y estás cansado, Jesús es lo que tú necesitas. Entrega esas cargas, esas luchas, esas dificultades a Jesús. Y de ahora en adelante comienza a vivir conforme a su voluntad. Comienza a ser de testimonio para los demás. Y que las personas puedan llegar a Cristo gracias a tu testimonio. Solo Cristo puede redimirnos de nuestros pecados y darnos la salvación. Ya no es por ley, sino por su gracia. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Quitemos la religiosidad de la iglesia de Cristo y reflejemos su amor verdadero. Hagamos realmente su voluntad. Yo he tenido, y cierro con esto, he tenido encuentros con personas que no vienen a la iglesia y que me han dicho, ¿saben qué? Yo no voy a la iglesia porque tal persona no refleja a Cristo. Y sé que en muchas ocasiones son pretextos, porque la Biblia dice que por los frutos uno los conoce. Pero me da tristeza cuando tienen razón. Que hay gente que viene a esta congregación y no dan testimonio, no reflejan a Jesús. Y esto no lo digo para que usted deje de venir, porque el Espíritu Santo debe redarguirlo a usted si usted sabe que no está haciendo las cosas bien. Yo no lo estoy diciendo para que usted deje de venir, lo estoy diciendo para que usted reflexione, se arrepienta y comience a hacer luz realmente en medio de las tinieblas. Eso se le tolera a las personas que son nuevos creyentes o que nos están visitando. Es normal que un nuevo creyente está en su proceso todavía de soltar muchas cosas, o el que nos está visitando todavía necesita a Jesús. Pero estamos hablando de gente que ya tiene tanto tiempo en el Evangelio y no están reflejando a Cristo. Mire, hermano, usted puede cumplir con todos los rituales religiosos, pero si usted no honra a Dios y no obedece sus mandamientos, bailas, está perdiendo el tiempo. Porque más allá de cumplir dogmas y requisitos humanos, Dios quiere que seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque el que es una nueva criatura, dice la palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron. Es decir que uno de los principales frutos para saber si una persona realmente está en Cristo, ¿qué es? Que las cosas viejas hayan quedado en el pasado y que todas sean hechas nuevas. Dios quiere hacer de ti una persona nueva. Dios quiere hacer de ti una persona nueva.